Vamos a empezar nuestra clase hoy, que es la tarea de la lección pasada. La lección pasada estuvimos estudiando Juan 5, del 19 al 29. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición de ser llamados tus hijos, por este día de tu amor, de tu misericordia, porque cada día, Señor, tú haces de que crezcamos en la fe, en la esperanza de la vida eterna. Gracias te damos también por el techo, la comida, el vestido. Ponemos en tus manos a nuestro hermano César, a su hija, que seas tú bendiciendo los planes que ellos tienen como familia, que seas tú, Señor, como siempre, guiando el caminar de todos ellos. También pedimos por Amelia para que la bendigas, le fortalezcas. Y oramos también por nuestro hermano Camilo, que ha estado sin internet. Y seguimos poniendo en tus manos a todos aquellos que no han vuelto a reunir para el estudio por algún problema que han tenido con las conexiones, con los temas, con todo que tiene que ver con la internet. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo estás, Camilo? Amigo, hermano. Hola, hola hermano pastor, qué pena, pero me tocó conectarme con mis datos por el celular. No, no se preocupe. Aquí está diciendo que tenías problemas con el internet. Sí, Es lo que no sé qué pasa estábamos. con no sé, Sí, qué lástima. paciencia. Sí. Muy bien. Entonces vamos hoy a hacer la tarea del texto que estudiamos la clase pasada y los invito para que puedan tener sus Biblias abiertas en Juan capítulo 5, los versículos del 19 al 29, que fue el tema que estudiamos la clase pasada. Recuerden que es un tema doctrinalmente muy importante porque habla de Jesús, que es Dios, no solamente esto, sino que también muestra las dos resurrecciones, hablando de la resurrección espiritual y la resurrección física. Yo estoy acá en Juan capítulo 5, versículos 19 al 29. Entonces, ¿quién desea leer los versículos para recordar antes de hacer la tarea juntos? ¿Quién desea leer versículos 19 al 29? 19. Juan 5, 19. Sí, al Dice: 29, por favor, puedes leer. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran a él, como lo honran a él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a la vida, de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto,
porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Muy bien. Entonces, empezando en nuestra sección, vamos a qué me enseña esta lección a mí. Y muy importante recordar los primeros versículos donde aprendemos la obediencia de Jesús hacia el Padre. Al Padre, ¿cierto? Y esa obediencia la vemos en los primeros versículos, del versículo 19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí estamos viendo un poco más acerca también de la naturaleza humana de Cristo. ¿Sí? Es lo que también vemos acá, la naturaleza humana de Cristo. Y también estamos viendo en esta sección ese amor del Padre por el Hijo. Y cuando hablamos de ese amor, estamos viendo el amor ágape. Y uno de los temas que son muy centrales que trabaja el Padre y el Hijo, hablando de las dos resurrecciones. Acuérdese que hablamos de la resurrección espiritual y la resurrección física. Y recuerden que la resurrección espiritual es cuando pasamos de incredulidad a ser creyentes. Y la resurrección física es cuando Jesús venga por segunda vez, cuando estamos terminando de que en el versículo 28, cuando los sepulcros oirán la voz y ahí los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, pero los malos para resurrección de condenación. Ahí estamos viendo la resurrección espiritual y la física. Y también importante recordar que el Hijo hará el juicio. Encontramos eso de que el Hijo hará el juicio y también un punto número 6 es honrar al Padre como al Hijo. Entonces, Pastor, también esos nos son da a los entender 6. ahí Sí, la dale, comunión César. del Padre y el Hijo. La comunión del Padre y del Hijo. Sí, muy bien. Pastor, una pregunta. Sí. Cuando dice que oirán la voz del Hijo, creo que en el 25 oirán, los muertos oirán la voz del Hijo y los que la oyeren vivirán. Esto tiene que ver en este momento es con la palabra de Dios, ¿cierto? El Así Evangelio. es, así es. Ahí está hablando de la resurrección física, espiritual, resurrección espiritual. Sí. Exactamente, porque pues directamente ya no lo vamos a escuchar a él, como estuvo en Israel, y ahorita vamos a escuchar el Evangelio, que es el Evangelio que él dejó, que es su palabra. Sí, por la palabra. Ahí está la voz de él. Muy bien. Amén. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de esta sección? O sea, si ustedes quieren hablar de la relación Padre y el Hijo, las dos personas de la Trinidad, aquí en estos versículos les sirve. Camilo. El 22, pastor, me gustaría que lo leyera. Sí, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y aquí recuerde que el que va a venir por segunda vez es el Hijo, y él va a juzgar de acuerdo al Evangelio. Y recuerden el versículo 29. ¿Cómo va a juzgar? Los que hicieron lo bueno. ¿Y qué es lo que hicieron lo bueno? Pues el versículo 24 nos explica eso, los creyentes. El versículo 24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, el que cree, ese es el que hizo lo bueno. Y ya sabemos por qué creemos, por la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos Amén. aquí que se va a juzgar es por el Evangelio. El que cree va a la vida eterna, el que no cree va a la condenación. Ese versículo 29 yo me acuerdo mucho que lo utilizaban en el colegio
que porque ¿sí? uno tenía que hacer obras buenas para salvarse, me acuerdo. Ujú. Sí, lo usan mucho con esa referencia. Pero hoy estamos aprendiendo que en el contexto lo bueno es el creer y lo malo es el no creer, Mm. ¿sí? Lo que nos... Muy bien. Pastor, Entonces, quisiera ¿y Amelia? preguntar ahí, gracias. Por ejemplo, en esa parte cuando habla que va a venir para los que, por ejemplo, murieron ya, hay muchas personas que murieron, pero murieron sin Cristo. Entonces, en Apocalipsis habla de dos libros. Un libro donde habla de la vida, no sé, y de las cosas que ha hecho, no comprendí eso. ¿Será eso el juicio que habla de Jesús? ¿Con este versículo tendrá algo que ver o no tiene nada que ver? La Sería la Biblia, pregunta. la Biblia habla de muchas maneras, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, del fin del mundo, del juicio de parte de Jesús. Y en Apocalipsis habla del libro de la vida, habla de un solo libro, dice que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Y cómo nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Por qué? Porque creemos, ¿verdad? Y Sí. por eso, cuando venga Él por segunda vez, pues Mateo 25 nos dice que vamos a ser puestos a la derecha y que Él va a decir, vengan, benditos de mi Padre, al reino preparado para usted. ¿Bien? Entonces, cuando Jesús venga por segunda vez, si viene ya, pues sabemos que en cuerpo y alma vamos a ser transformados, nuestro cuerpo va a ser transformado, vamos a ser llevados al cielo, pero si Él viene y estamos muertos, no importa el tiempo que llevemos muertos, nuestro cuerpo se va a unir de nuevo con el alma, iremos al cielo y estaremos eternamente con Él. Ay, qué hermoso saber eso, ¿verdad? Me emociona. Sí, Gracias, pastor. y es lo que alimentamos la fe. Muy bien. Cuando estamos viendo qué pecado nos lleva a confesar, pues pensemos en los 3 primeros mandamientos. Porque el primer mandamiento, vemos el versículo 23 y pensemos aquellos que no creen en Jesús como Dios. El versículo 23 ya lo hemos leído, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, los que no creen en Jesús como Dios, encontramos que están pecando contra el primer mandamiento. Cuando estamos estudiando el segundo mandamiento, aprendemos cuáles son los nombres de Dios. Y los nombres de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son los nombres de Dios, ¿cierto? Entonces en el versículo 23 encontramos esto. Y también pecamos contra el segundo mandamiento. Contra el segundo mandamiento, pues, ¿quién nos da la resurrección espiritual? Recuerden que la resurrección espiritual la da el Espíritu Santo, ¿cierto? Usa los medios de gracia y por medio de los medios de gracia tenemos la fe. Cuando alguien no cree que hemos sido convertidos o que llegamos a la fe por la obra del Espíritu Santo, sino que dice que llegó a la fe por un testimonio, o llegó a la fe por una oración, o llegó a la fe por un sueño, o por una visión, pues está pecando contra el segundo mandamiento. Porque recordemos lo que nos dice, cómo nosotros creemos, es por la palabra de Dios. ¿Quién actúa ahí dándonos la fe? Es el Espíritu Santo. Y pecamos contra el tercer mandamiento cuando no creemos en la resurrección física. Muchos creen que esto es algo de ciencia ficción, un cuento de ciencia ficción. No, la resurrección va a pasar, eso va a ocurrir. Y lo que la Biblia sí no nos dice cuándo va a ser el día y la hora. Entonces, nosotros estudiando esta sección del 19 al 29, podemos ver que se peca contra la primera tabla de la ley. Los 3 primeros mandamientos, cuando no se cree este misterio. ¿Y cuál es este misterio? Que Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá?
No, pastor. Muy bien. Ahora aprendemos aquí la obediencia activa de Cristo, o sea, donde vemos el amor de Dios por nosotros. Y en la obediencia activa de Cristo, es decir, cómo cumplió aquí el primer mandamiento por nosotros, pues recuerden que ¿quién es el que está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces el versículo 23, entonces Juan 5:23, cuando Jesús dice, el que no honra al Padre, no honra al Hijo, ¿cierto? Está pecando. Y él mismo dice, hay que honrar al Padre, hay que honrar al Hijo. Aquí él está cumpliendo el primer mandamiento perfectamente por nosotros. Él no tuvo miedo de mostrar, y recuerden a quién le está contestando, ¿cierto? El versículo 18, los judíos que querían matarle. Recuerden que él había hecho ese milagro allá en Betesda y querían matarlo por hacerse igual a Dios, hacerse el hijo de Dios, pero no le importó eso. Cumplió el primer mandamiento por nosotros. Pero también vamos a buscar Primera de Pedro 2:24 que nos dice. Quien lo tenga lo puede leer. Primera de Pedro. Sí, 2:24. Dice pastor, quien llevó quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien, entonces él cargó con nuestros pecados y eso él lo vivió cuando estaba en la cruz. Pues es por eso que usted y yo somos perdonados cuando nosotros en algún momento no le dimos la misma honra al Padre que al Hijo, entonces somos perdonados en Cristo Jesús. El segundo mandamiento, ¿cierto? Que recuerden que estuvimos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo al darnos resurrección espiritual. Vemos como Jesús sí ratificó eso. ¿Qué nos dice Juan 5:24? ¿Qué nos dice Juan 5:24? Hola, aquí estamos. Sí. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y el que cree que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, entonces, ¿quién dijo esas palabras? Nuestro Sí. Señor Jesucristo. Y al decir esto lo dijo como nuestro sustituto, cumpliendo el segundo mandamiento en nuestro lugar. Y su obediencia pasiva, vamos a buscar 1 Corintios 2:2, ¿qué nos dice? Seis, dos, pastor. 1 Corintios 2:2. 2. Ya, entonces dice, más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Muy bien, entonces habló de Cristo, ¿qué? Crucificado. ¿Y cuál es el significado de la crucifixión de Cristo? Darnos el perdón, darnos la paz. Y eso es lo que Pablo habló entre los corintios. Y el tercer mandamiento, cuando hablamos de que hay problemas de no creer en la resurrección física, pues, ¿qué nos dice Juan 5:28?
¿Me escucha? Ahí lo escuchamos. Juan 5:28. 5:28. 5:28. No os maravilléis de esto, porque No, vendrá hora. lo adelante, Camilo. Qué pena, hermano. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Muy bien. Entonces, él está diciendo esto, no nos maravillemos, no nos vamos a asustar. Cuando Él venga, los sepulcros van a escuchar su voz. Es lo que va a pasar cuando Él venga por segunda vez. Entonces aquí está hablando Él de la resurrección física. Y otra vez, esto lo hizo cumpliendo el tercer mandamiento por nosotros. Y finalmente vamos a buscar Gálatas capítulo 2, versículo 20, que nos dice. ¿Gálatas qué, pastor? 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien. Bonito. Entonces Cristo vive en nosotros, ¿cierto? ¿Cómo nos amó? Pues al dar su vida por nosotros y ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Y ahí es donde tenemos esa confianza, la resurrección física. Entonces, vemos cómo esta sección nos sirve mucho para hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando estamos viendo aplicación, ¿cierto? En amor y en agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? Y muy importante, creer en el Dios Trino, ¿cierto? Cuando hablamos de creer en el Dios Trino, es una doctrina fundamental de la Biblia. Y cuando hablamos de creer en el Dios Trino, pues también creemos en la resurrección, ¿cierto? Pastor, Por eso, una, muy importante mantener la confesión de fe. Y Camilo. pastor, este versículo, en la parte que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Uh-huh. Ahí, ¿qué significa? O sea, ¿estoy con Él padeciendo por mi pecado o estoy con Él o estoy perdonado por estar crucificado Jesús? Sí, es lo segundo. Cuando Él fue crucificado, cuando Él murió, Él crucificó allí nuestros pecados. Por eso estamos crucificados con Él, porque allí quedó crucificado nuestros pecados, ¿cierto? Quedó crucificada nuestra carne. Por eso ya vivimos diferente. Ya no vivimos como vivíamos antes. Por eso estamos justificados. Sí. ¿Bien hasta ahí? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Dentro de 8 días vamos a leer Juan 5 del 30 al 47. Juan 5 del 30 al 47. Y bueno, vamos a terminar con oración. Amén. Padre de amor, gracias te damos esta noche por bendecirnos con tu palabra, por permitir de que estemos conectados con Cristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos da la fe y nos mantiene mirando hacia el cielo. Danos un buen descanso esta noche, que el día de mañana podamos vivir solo para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy Amén. bien, Amelia, ¿puedes despedirte? Gracias, pastor, aquí. Muchas gracias, Padre, en esta noche por permitirnos juntarnos y aprender tu palabra. Te amamos. En Cristo Jesús, bendice a mi pastor y a mis hermanos que están conectados en esta noche. Amén. Gracias por todo. César. Sí, pastor, muchas gracias a Camilo, gracias a mi hermana, se me escapa el nombre, y gracias, pastor. Y bueno, con la ayuda de Dios nos vemos el próximo martes y que tengan una feliz noche. Bien, Camilo. Pastor, hermano César, hermana Amelia, les deseo muchas bendiciones. Que Dios los acompañe en estos días tan difíciles y que sigamos en la fe y en la gloria de Cristo. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Seguimos en Amén, pastor. contacto. Buenas noches a todos. Gracias por todo.